Bienvenidos a un nuevo episodio de The American Game, un podcast de Yellowstone Consulting Group en el que analizamos los desafíos, los aprendizajes y también las estrategias clave para aquellos que quieren acceder a Estados Unidos o expandirse a este mercado. En el capítulo de hoy hablaremos acerca del reto que implica la creación o sobre todo la adaptación y el posicionamiento de una marca en un nuevo mercado como es el americano. Para ello contamos hoy con Manuel Caicedo, experto en la materia, consultor estratégico desde hace 8 años en todo lo relacionado con marcas y posicionamiento de las mismas. Bienvenido, Noel. Muchas gracias, Aranza. Para mí es un honor estar acá acompañándote y acompañando a todos los que nos están escuchando el día de hoy y que podamos compartir ideas y generar valor en toda nuestra audiencia. Muchas gracias por haber venido. Quería, antes de empezar a entrar en materia, quería preguntarte un poco acerca de ti, qué es lo que te trajo a Miami y, como sé que eres un apasionado de lo que haces, que nos cuentes un poquito ese lado tuyo también. Claro que sí. Bueno, yo siempre inicio diciendo que yo soy un ser humano con alma creativa, ¿sí? Apasionado por la vida y fiel creyente de que las buenas ideas bien ejecutadas transforman realidades. Sí, soy una persona creativa desde muy joven, desde muy chiquito, y quiero empezar acá con una anécdota que me acabo de acordar, y es que cuando tenía 6, 7 años hubo un concurso de dibujo en mi ciudad, en Colombia, soy colombiano, y yo no podía participar por mi edad. Entonces mi hermano, 4 años mayor que yo, participó en este concurso y ganó con mis dibujos. Entonces, con esto voy que siento que la creatividad está en las venas desde muy pequeño y bueno, hoy en día ya que ejerzo esta labor en las industrias creativas, lo hago con mucha pasión y con mucho gusto porque definitivamente es algo que me conecta. Por supuesto. Yo supongo que tú estás en contacto con muchas empresas internacionales que llegan a Estados Unidos y que uno de los retos con los que se encuentran es que a pesar de tener una marca muy consolidada en su país de origen o en otros mercados, llegan aquí y tienen que empezar desde cero en un país del que apenas saben nada en muchos casos. ¿Cuál es el reto que tú ves o percibes que tienen estas empresas? Mira, el mayor reto que suelo ver, o más bien como el principal error que cometen muchas empresas al venirse acá a Estados Unidos es ese copy-paste cultural. Sí, es agarrar toda esta experiencia que ya nos sirvió en nuestros países, la forma como hablamos, la forma como nos comunicamos, nuestra narrativa, la forma en cómo nos expresamos, y la vienen a aplicar exactamente esas buenas prácticas acá en Estados Unidos. Y si bien es cierto, en algunas ocasiones puede funcionar, en la mayoría de ocasiones no, porque este es un mercado totalmente diferente al mercado latinoamericano o al mercado europeo. Este es un mercado que tiene muy claras ciertas pautas que hay que entender para poder penetrarse en él. Y esos procesos de adaptación son claves y funcionan como los seres humanos, ¿cierto? Los seres humanos cuando migramos o cuando vamos a otros países tenemos que adaptarnos a la cultura, a este nuevo ecosistema para poder sobresalir y seguir adelante. Eso es algo que tienen que entender las marcas, que hay que entender el mercado para poder ingresar y generar un proceso de adaptación sin perder su origen o su esencia, que esto es clave. Claro, y además, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que a pesar de ser un único país, son 50 mercados con tendencias de consumo muy distintas en función del estado, con culturas muy diferentes, imagino que el reto todavía es mayor, ¿no? Por supuesto, Estados Unidos es un país enorme y cada región tiene su propia forma de comportarse, de comprar los productos, de conectarse con las marcas. Cada región tiene diferentes culturas y si hablamos acá del sur de la Florida, si bien es cierto es un mercado latino y se entiende como el mercado latino, este está compuesto de muchas subculturas en donde todas estas personas perciben la forma en cómo se conectan con la marca totalmente distinto. Y por encima de toda esta subcultura también se crea una idiosincrasia de la región que hay que entender desde lo objetivo hasta lo subjetivo para poder impactar ese público objetivo, ese buyer persona. Entonces sí, es clave entender el mercado norteamericano antes de ingresar para poderse adaptar de una mejor manera. Claro. Una de las preguntas que también quería hacerte era sobre la importancia del nombre de la marca, ¿no? Que al final muchas veces puede determinar el fracaso o el éxito de la marca, que a lo mejor en un país o en un mercado sí que funciona y sin embargo aquí no. Ese es un reporte, yo sé que tú haces también el tema de selección de
de los nombres para las marcas, ¿no? Sí. Cuéntame un poquito acerca de ese reto y qué es lo que hace que un nombre pueda triunfar como marca o no. ¿Habrá algunos criterios? ¿Habrá...? Sí, mira, tocas un tema interesantísimo. El mundo del naming y de los nombres es un aspecto clave de las marcas. Hacen parte de la identidad verbal de una marca y para mí es uno de los activos más importantes que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es el primer contacto que se tiene con nuestro público objetivo. Cuando tú llegas a un evento de networking y estás presentando tu proyecto, tú lo primero que dices es el nombre. Y ese nombre es la primera interacción que hay con el público. Entonces, ese nombre puede ser tu mayor impulsador o tu mayor detención, o sea, tu mayor contradictor de la marca. Porque en esa first impression hay que lograr impactar y que conecte directamente con lo que nosotros estamos buscando. Los nombres tienen un universo de atributos, ¿sí? Unas características que tienen que estar claves y tienen que estar presentes en los mismos, que sean memorables, memorizables, eufónico, pronunciable. Hay toda una estrategia detrás. Cuando hacemos estos ejercicios de naming para una nueva marca, nos toman bastantes días desarrollarlo porque son ejercicios de investigación profunda para lograr conectar con lo que nosotros estamos buscando. Pero el atributo más importante de todos estos es que sea un nombre registrable. Registrable es que permita que sea tuyo. Un error que cometen mucho los empresarios y sobre todo los emprendedores cuando llegan acá a Estados Unidos e incluso en sus países de origen es que empiezan a posesionar marcas, ¿sí? Empiezan a invertir dinero en su marca, pero no lo registran hasta el final. Hoy en día se están registrando miles de marcas alrededor del mundo y si tú no lo registras en el momento que lo creas, después cuando lo quieras registrar puedes encontrarte con la sorpresa que ya no es registrable. Entonces creo que ese es un tip que le doy a todas las personas que nos están escuchando, es que una vez se realice el nombre, se pase y se realice todo lo que tiene que ver con la marca, se proceda al momento del registro para que se puedan apropiar. Y algo que tú mencionabas muy interesante es que muchas marcas tienden a traer sus nombres de sus países de origen acá a Estados Unidos y resulta que puede que acá ese nombre evoque una emoción distinta a lo que surge en su país. Por ejemplo, una marca colombiana que tenga un nombre que sea muy autóctono de nuestro país y llegue acá y para los cubanos signifique otra cosa, ahí va a generar una lejanía, ¿cierto? Va a generar una desconexión y eso es lo que nosotros tenemos que ser precavidos a la hora de adaptarnos al nuevo mercado. Pero entonces, ¿tú crees que incluso hay ocasiones en las que hay que cambiar el nombre de la marca al llegar a Estados Unidos, no? Sí. 100%. Hay ocasiones en las que no, en las que ya es un nombre que puede cumplir todas las características una vez se haga el estudio de mercado, pero hay otros nombres que indiscutiblemente sí deberían cambiar porque, bueno, primero porque puede que no sea registrable en este país o puede que no emita el mismo mensaje que transmiten nuestros países de origen. Entonces creo que sí hay que analizar diferentes aspectos para identificar si hay que ajustarse el nombre o no. Aquí hay una tendencia que yo he visto, que es la de que, por ejemplo, muchos despachos de abogados o firmas contables, sobre todo en el sector servicios, que la marca es el nombre y el apellido del presidente o del fundador, que eso es algo que en otros países es, no sé si impensable, pero es muy, muy poco común, ¿no? Sí, eso es una tendencia en Estados Unidos que ya viene de los años 70, 80, en donde era mucho más fácil identificar o individualizar un proyecto, una marca por el nombre de sus fundadores. Esto ha perdido muchísima tendencia a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta que la competencia ahora es mucho más grande. Hay muchas personas queriendo abarcar el mercado y ya llevar a la identificación de un proyecto o una marca con el simple nombre es mucho más complicado, ¿sí? Estos se llaman nombres patronímicos que vienen de las personas, de sus fundadores, de los socios de los que crean las empresas. También lo vemos con Hilton, lo vemos con diferentes marcas acá en Estados Unidos que traen los apellidos de sus fundadores, pero es algo que ya desde el punto de vista estratégico hoy en día no es tan recomendable, a menos que ya tengas una marca posicionada
bien grande y que sea como tu marca personal la que está respaldando el proyecto. Claro. Y hablando de branding y un poco de lo que estabas comentando, al final aquí en Estados Unidos, que el consumidor tiende a comprar un poco por impulso, ¿no? En muchas ocasiones, y además tiene 1000 opciones, porque aquí hay de todo multiplicado por 1000, o sea, de cada cosa hay un montón. Entonces, ahí supongo que vosotros también ayudáis, o sea, ¿cómo te diferencias de ellos? O sea, ¿cuál es la estrategia de branding o cuáles son los tips de una estrategia de branding que podrías darnos para ayudar a llamar la atención del consumidor, supongo que identificándote de una manera distinta que el resto, ¿no? No sé si me he explicado con mi pregunta. 100%. Vale. 100%. Déjame organizo las ideas. Mira, el mercado norteamericano es un mercado que está saturado de opciones y hay escasez de atención. Entonces, competir es muy retador. Ya tú no compites por ser bueno, o más bien, ya tú no compites siendo bueno, tú compites siendo único. Y ahí es donde viene la narrativa. La narrativa es toda esa identidad estratégica que hay detrás de la marca, toda esa historia. Ya la gente no compra productos, compra significados. Es esa conexión emocional. Muchas veces la gente crea marcas pensando que es un simple logo y una imagen. Y la gente ya va mucho más allá del precio y la funcionalidad. La gente compra Rolex porque representa un simbolismo detrás de él, toda una experiencia. Acá el mercado norteamericano y como meca del branding, el consumidor es mucho más exigente. Si tú dices que eres una marca premium, tiene que ser premium desde el inicio, desde el primer clic hasta la postventa, a diferencia de otros países como Latinoamérica, de pronto algunos países europeos, en donde la improvisación puede jugar algo bien. Acá no, acá en Estados Unidos es muy, muy exigente. Ese brand experience es clave para que tú puedas lograr que tu marca se diferencie. Por eso la narrativa ya no es un lujo, es una es una opción, es una necesidad. Y eso es lo que nosotros hacemos desde nuestro ejercicio, crear historias que conecten. Y ahí es donde está la clave para diferenciarse en un mercado totalmente saturado de opciones. Y corrígeme si me equivoco, pero yo creo que esto es una tendencia al alza porque por lo menos el recuerdo que yo tengo cuando era pequeña o más joven, a mí el storytelling es que ni me lo miraba. O sea, era una cosa que, no sé, no me guiaba por otras cosas. Y sin embargo es cierto que ahora, como consumidora y viendo lo que hace también pues mi alrededor y el consumidor americano, le da como muchísima importancia al origen del producto o al origen de la idea y demás, ¿no? ¿Es algo relativamente nuevo o no? Mira, es algo que las grandes marcas lo entienden desde hace mucho tiempo, ¿sí? Es jugar con las emociones, es evocar emociones en el consumidor. Todo esto es psicología del consumidor y tú lo mencionabas muy bien. Y eso hace parte de un libro que se llama The Code, que me gusta mucho, que es el porqué detrás de por qué la gente compra. Y habla de eso, que el ser humano actúa o compra o adquiere servicios por la emoción, y ahí es donde juegan estas grandes marcas a conectar, como lo hace Coca-Cola con el tema de Navidad, como lo hacen o la felicidad, o como lo hacen las diferentes marcas. Esto es un concepto que ya se entiende desde hace rato, pero que hoy en día los emprendedores y los proyectos nuevos están teniendo como esa conciencia de que hay que ser más intencionales, ¿sí? En contar la historia, en contar el porqué. Y el ser humano hoy en día conecta mucho con eso, conecta con esa emoción, con esa promesa emocional que da cada marca, y sí que hace la diferencia. Incluso por encima del precio, ¿no? Incluso por encima del precio, la gente... y lo loco de Estados Unidos es que acá te dan todo eso en los diferentes precios. Entonces ya tú tienes que saber con cuál es la marca que conectas más, ¿sí? Con cuál es la que está tocando más tu corazón, cuál es la que está satisfaciendo tu necesidad y te está escuchando. Esto es clave, ¿sí? Las marcas escuchan a su público objetivo, y cuando una persona se siente escuchada, se casa, se fideliza, se conecta. Oye, me gustaría buscar un par de ejemplos prácticos, no sé si puedes compartir con nosotros algunos de ellos, pero un ejemplo que tú puedas conocer, no hace falta que me digas nombres ni marcas, pero un ejemplo que digas, hubo una marca que hizo esto, o sea, se dio el batacazo de su vida porque no
manejó correctamente la marca o la estrategia de marketing. ¿Y qué aprendieron la empresa que aprendió y sobre todo vosotros que al final estáis ahí dentro, quizás también aprendisteis algo, ¿no? Sí, mira, tuvimos una marca que llegó a nosotros ya después de haber entrado y haber chocado un poco con la realidad. Y es una empresa que ya está bien posicionada en Colombia, ¿sí? Ya tiene su reconocimiento, genera sus ventas y están en sus procesos de expansión. Y se llegaron a Estados Unidos, a Miami, como puerta de entrada a Estados Unidos, con la creencia de que si funcionaba en Colombia iba a funcionar acá. Y hicieron exactamente, replicaron el mismo, todo lo que hacía y todo lo que era la marca en Colombia acá en Estados Unidos. Y se lleva una sorpresa muy grande porque, como lo mencionaba, acá hay de todo y para todos. Y venir a competir acá no es como competir en nuestros países que son más pequeños y tú tienes control de la idiosincrasia. Acá es diferentes culturas. Y lo más, lo más loco de todo este cuento es que ni siquiera el mercado colombiano llegó a consumir el producto. Ni siquiera el que posiblemente por el posicionamiento en Colombia ya iba a tenerlo acá fijo. No, porque acá tenían otras opciones. Y si tú no le garantizas en este país lo mismo que un colombiano puede sentir, pero lo que ellos están esperando acá en Estados Unidos, pues definitivamente van a preferir otra opción. Entonces, ahí nos dimos cuenta que la forma en cómo se habla, cómo se conecta, tiene que ser distinta. La estructura tiene que ser distinta. La promesa de valor tiene que ser distinta para que logren, en verdad, cautivar no solamente a aquellos que ya tenemos fidelizados en nuestro país, sino todos ellos que nosotros queremos abarcar. Entonces ya llegan a nosotros, hacemos un estudio de qué es lo que está sucediendo, vemos cómo le damos la vuelta, pero la idea es que esto se prevenga antes de llegar acá y se pueda entrar con el pie derecho que con otras marcas hemos tenido la oportunidad de demostrarlo, ¿sí? Por ejemplo, tuvimos una marca de café buena que llegó acá a Estados Unidos, transformamos el nombre hacia el mercado norteamericano, toda su promesa de valor, toda una estructuración, una forma de hacer esa campaña de expectativa adaptada a este mercado. Tuvimos también una revista de mascotas que está en Colombia, se adaptó a todo lo que tiene que ver acá en Estados Unidos, una marca súper linda y de mis favoritas. Pero quiero también tocar una que fue, creo que ha sido una de las que más me ha marcado porque es una marca de producción y comercialización de vitaminas, ¿sí? Que está posicionada en Colombia, Ecuador y Perú. Cuando ellos llegaron acá nos buscaron y dijeron, bueno, ¿qué tenemos que hacer para llegar al mercado norteamericano? Díganos ustedes. Y desde ahí pudimos nosotros construir una narrativa desde el inicio, ¿sí? Respetando sus orígenes, su historia y respetando su ADN, ¿sí? Porque eso es una confusión que la gente tiene, que cree que venir acá, y porque también es un mercado bueno, es borrar el pasado, borrar su historia. Y no, esto es, los valores y los principios de una marca se mantienen, lo que cambia es la forma, ¿sí? Y te voy a poner un ejemplo. Si yo me voy a vivir a Italia, llego a vivir a Italia, allá el tema de la cocina, preparar una comida, la alimentación, es todo un ritual de conexión humana, ¿sí? Yo llego allá y me uno a este ritual, ¿sí? Pero yo no pierdo mis principios y valores. Yo me adapto a la cultura italiana, pero no estoy perdiendo mis principios. Sigue siendo el mismo ser humano detrás. Y eso fue lo que hicimos con esa marca acá en los Estados Unidos. Respetamos todo su ADN, respetamos sus valores, su esencia de marca y lo adaptamos a esta cultura. Es decir, nos volvimos un traductor, ¿sí? De marca acá en los Estados Unidos, y esto permitió que incluso personas que conocían la marca en esa región, en Colombia, en Perú, en la región andina, si la ven acá con otro nombre, identifican perfectamente que pertenecen a la misma familia. Entonces logramos lo que nosotros queríamos. Abrimos un nuevo mercado, pero permitimos cogernos de ese posicionamiento que ya se tenía para empezar a abrir estas nuevas puertas acá en Estados Unidos. Claro, o sea que muchas veces el problema no es llegar a Estados Unidos y ser invisible, entre comillas, por todas las marcas que ya existen o que han llegado antes, sino que el problema muchas veces radica en la comunicación, ¿no? Sí, 100%. La comunicación es clave. Y volvemos al ejemplo de Italia. Yo llego allá
Y si me quiero dar a entender perfectamente para que la abuelita italiana del pueblo me entienda, yo le voy a hablar en italiano. Si yo le hablo en español, no me va a entender. Y eso funciona exactamente con las marcas. Si llegan acá hablando el mismo idioma que hablaban en sus países de origen, no van a conectar con el mercado de acá. Este mercado es un mercado globalizado y exigente, que requiere que sea atendido con el comportamiento del mercado estadounidense. Claro. Una pregunta que te quería hacer, porque te estaba escuchando y digo, no sé si la gente que nos está escuchando va a tener la misma duda que yo o no, pero la comunicación y la estrategia y el posicionamiento de una marca es un concepto tan sumamente amplio, ¿no? O sea, exactamente cuando vosotros, por ejemplo, planteáis una estrategia de comunicación, de marca, de posicionamiento de marketing y demás, a mí lo primero que me viene a la cabeza, supongo que por la generación de la que vengo, son las redes sociales, pero me imagino que hay muchísimo más detrás de eso, ¿no? Entonces quería preguntarte un poquito, esa labor, además del estudio que hay que hacer, conocer el mercado y tal, si mañana viene una empresa y dice, oye, yo quiero, pues eso, que alguien me desarrolle una estrategia de marketing y de comunicación para poder posicionarme o valorar la posibilidad de posicionarme en Estados Unidos. Son 1.000 millones de factores, me imagino, y no me los vas a poder decir todos. Pero sí que quería indagar un poquito en que nos contases cómo es el día a día a la hora de hacer este tipo de trabajo, ¿no? O sea, todo lo que hay que tener en cuenta, porque yo creo que una compañía cuando llega aquí, bueno, no sé si será así o no, pero muchas de las compañías muchas veces dicen, me tengo que posicionar. Bueno, ya, pero qué decir. Vamos con calma, sí, vamos paso a paso. Así es. Mira, para responderte a tu pregunta me gustaría iniciar con una diferenciación que es clave que todas las personas tengan clara. Una cosa es el branding y otra cosa es el marketing, ¿vale? Entonces, el branding es todo lo que compone tu esencia, ¿sí? Son diferentes identidades en un mismo sujeto. Está la identidad visual, que es toda la colorimetría, el logo, lo que a veces la gente confunde, marca, logo. No, el logo simplemente hace parte y es un componente de la identidad visual de la marca. Está la identidad verbal, que es el nombre, cómo nos comunicamos, el tono de comunicación. Está la identidad estratégica, que es toda esa esencia, ese ADN de marca, ese arquetipo en cómo nosotros nos comportamos. Y también existen otras identidades como la experiencial, la sensorial, la cultural, ¿sí? Que todo este universo de identidades es lo que forma el branding, ¿sí? Marketing es como tú lo expones al mundo, es como tú lo posicionas, como tú lo llevas. Y ahí es donde entran las redes sociales. Las redes sociales es una actividad y una acción del marketing, que es agarrar a esta persona que ya tiene toda su personalidad, que ya tiene cómo se ve, y ponerlo al mercado, y llevarlo al mercado, y llevarlo a que más gente lo conozca. Pero ya acá están las bases sólidas. Entonces, cuando llega una persona o un cliente que llega a Estados Unidos y diga, bueno, ¿por dónde empiezo? Esto es lo que tengo. Nosotros le hacemos esa diferenciación y de forma de unas analogías muy didácticas para que el cliente entienda cuáles son los paso a paso. Listo, ya tenemos el branding, ya tenemos acá este sujeto bien armado. Ahora vamos a ponerlo a disposición. ¿Cómo lo vamos a poner? Con diferentes estrategias. Estrategia A, estrategia B, estrategia C. Y una de esas estrategias pues son los canales digitales, que es el marketing digital. Todo lo que tiene que ver con posicionamiento de redes, ya que queremos usar influence marketing, si queremos utilizar pautas, si queremos... Pero eso son acciones específicas de acuerdo a lo que la estrategia de mercado nos indique que le debemos apuntar. Entonces... hay diferentes formas de activar la marca, ¿sí? Hay diferentes caminos. Las redes sociales es una muy importante, pero hoy en día yo creía que no es que sea la más relevante. Sí es necesario estar en el mundo digital porque pues al final de cuentas todos estamos hoy conectados, pero hay diferentes formas de llevar ese posicionamiento de marca y diferentes estrategias y por supuesto toma tiempo. Toman meses de análisis, de estudios, de objetivos a corto, mediano y largo plazo y estrategias que lleven a mostrar esa individualidad de la marca, esa esencia de marca, esa historia, esa narrativa, ¿sí? Y nosotros nos encargamos, o por lo menos desde mi parte como líder de este proyecto creativo, es cómo nosotros logramos que en todas estas acciones de marketing
siempre esté presente el ADN de marca, porque esto es lo que vende. O sea, al final de cuentas esto es lo que conecta, esto es lo que enamora. Claro. Y estas son las formas. De hecho, ahora te estaba escuchando y estaba pensando que todo lo que tiene que ver con la comunicación y el marketing ha evolucionado muchísimo y muy rápido en poco tiempo, ¿no? Entonces ahora, escuchándote, estaba pensando, no sé si te llegan clientes que históricamente han seguido unas estrategias de marketing y de comunicación que quizás ahora podrían resultar un poco desfasadas en Estados Unidos, o no, a lo mejor no te ha ocurrido nunca, ¿eh? Pero en ese sentido, si es que te ha pasado, ¿qué le dirías o cómo gestionas esa parte? Porque claro, al final también una persona que quiere crear o posicionar la marca en un nuevo mercado quiere cuidar mucho pues lo que ha estado haciendo hasta ahora, ¿no? Y no traicionar lo que ha hecho o que no hay inconsistencias o incoherencias. Exacto, mira, sí, pasa mucho y sobre todo cuando son dueños que son más adultos, que ya son fieles a sus procesos, fieles a sus resultados. Y pasa incluso mucho con marcas de acá de Estados Unidos que vienen de generación en generación y que su reputación, sus resultados, su experiencia hace que sigan sostenibles en el tiempo, pero que no han evolucionado. Y algo que yo les explico es, mira, evolucionar o más bien cambiar no es igual a traición. Cambiar es igual a crecer. Y hay que entender que las dinámicas, los mercados, la mente humana está cambiando en el tiempo y quien no se adapta y quien no entiende los mercados tiende a mantenerse o a salir del mercado. ¿Por qué? Porque las nuevas tendencias tienen unos retos muy, muy diferentes. Yo no estoy diciendo que las prácticas convencionales, televisión, panfletos, acá funciona mucho el tema del correo, que le llega a uno al... pueden estar presentes también. Es que no podemos eliminar ninguna, pero sí tenemos que adaptarnos a las nuevas tendencias. Y ahí es donde viene el tema del rebranding y el tema del lifting de marca y el tema que tiene que ver con esa evolución. La evolución es crecer y es necesaria. Aranza, estoy seguro que no era la misma cuando tenías 20 años a cuando tenías 30 años. El círculo con el que tú compartes, el círculo con el que comparten las personas que nos están escuchando, indiscutiblemente va cambiando a lo largo del tiempo porque nuestra mente va cambiando, van ajustando, hay nuevas herramientas y eso es necesario, esa evolución es necesaria y las marcas necesitan esa evolución. Y por eso es que muchas marcas acá que venden, que facturan, pero se mantienen. Y hay otras marcas nuevas que salen de la nada, marcas tech, y ¡pum!, se van para arriba porque entienden perfectamente el mercado actual. Y eso es el llamado que yo le hago a las personas que tienden a no querer generar ese cambio. Ese cambio hay que hacerlo, hay que tomar ciertos riesgos, pero con responsabilidad y siempre con estrategia. Yo siempre hablo de la estrategia con alma. Claro. Te iba a preguntar, de hecho, porque hemos estado hablando un montón de muchas cosas y estaba pensando, si alguien que nos está escuchando solo pudiese quedarse con una única frase de lo que estamos hablando ahora o de la intención de lo que estamos comentando, ¿cuál sería? Mira. Pueden ser dos. Bueno, yo puedo definirlo de esta manera. Una marca bien hecha puede cambiar destinos. Puede cambiar el destino de la creadora de la marca o el creador de la marca. Puede cambiar el destino de la marca y puede cambiar el destino de quien descubre la marca. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, porque cuando estás creando tu propio proyecto, tienes que tener claro que esa marca, si está bien hecha, va a cambiar la vida a muchas personas y a eso hay que apostarlo. Y cuando esa energía se transfiere a esa marca, créeme que por lo menos desde el punto de vista de branding y de marca, va a generar una conexión, porque eso se siente. Claro. Ese sería el mensaje que le diría a las personas. Y ya yéndonos un poquito más como a lo práctico, nuevamente, el branding o una marca no es un logo, ¿sí? El branding es una promesa emocional y eso debemos tenerlo muy claro. Es una narrativa, es una historia detrás, es un sueño materializado y bueno, va alineado con lo que mencioné anteriormente. Claro. ¿Tú cuál crees que es la dificultad a nivel de barreras culturales, sobre todo, que se encuentran las compañías a la hora de entrar en Estados Unidos? Hemos hablado antes del copy-paste que muchas empresas tienden a hacer, ¿no? De algo que funciona en su país,
trasladarlo aquí, pero ¿crees que hay alguna otra barrera o alguna otra dificultad en cuanto al cambio de chip que tienen que hacer para entrar en un nuevo mercado? Sí, mira, lo que pasa, y aquí quiero tocar un tema muy importante y es el tema de la información que nosotros tenemos del Internet, ¿sí? De la información que nosotros podemos, o de los estudios que nosotros podemos hacer desde afuera, ¿sí? Yo siento que el Internet, la inteligencia artificial, nos da a nosotros herramientas teóricas para entender cómo debería ser el proceso, pero indiscutiblemente no nos da esa intuición estratégica, ese untarse las manos, ese ir a la calle, ese conocer las personas, ese comportamiento. Y creo que ese reto es muy grande porque viene el proceso de adaptación de traducir todo lo que somos a este nuevo mercado, pero si no conocemos el comportamiento actual, pues difícilmente, o más bien va a ser una barrera siempre que va a estar presente en los empresarios, ¿vale? Creo que tener esa intuición estratégica así para poder ingresar acá, siempre es necesario que una persona que ya esté acá, sea en la fase del proyecto en el que tú estás desarrollando, entienda el mercado al que se están enfrentando. Porque como lo mencioné anteriormente, Miami, el sur de la Florida, es todo Estados Unidos, pero hablo porque estamos acá. Es una ciudad multicultural con diferentes formas de percibir las marcas y de conectar con nuestro producto. Hay que tener clarísimo cuál es nuestro público objetivo. Y Miami, como tú bien lo sabes, ahorita está en un boom, ¿sí? Donde está llegando de San Francisco, de Nueva York, marcas. Entonces la competencia en verdad ya está a otro nivel. Y creo que las marcas que vienen desde afuera tienen que saber a qué se enfrentan, pero también entender que es posible. En Estados Unidos se puede crear marcas y cuando se hacen con el corazón y respetando esa promesa de valor y esa promesa emocional, se pueden lograr buenos resultados. Ahora que estabas hablando de la inteligencia artificial, te estaba escuchando y estaba pensando. En mi caso, por ejemplo, me llegan muchas empresas que me dicen, no, porque es que esta plataforma digital de inteligencia artificial que todos conocemos, que está tan de moda, me ha dicho, le he preguntado esto y me ha contestado esto otro. Bueno, lo que te ha contestado está mal porque ha hecho un research totalmente parcial y, o sea, ni siquiera se ha molestado en buscar en la fuente primaria, ¿no? Pero lo estaba pensando aplicado también a todo lo que es branding y toda esta parte que no sé si la gente lo utiliza o no, pero para mí, y esto lo digo de verdad, la inteligencia artificial ayuda mucho a ejecutar, pero no es capaz de crear, o por lo menos no algo que podría crear un profesional, ¿no? O sea, está en nuestras vidas para facilitarnos mucho la existencia, eso está claro, pero yo creo que todavía hay muchas cosas que es que se necesita el factor humano, el cerebro, vaya. 100%. Mira, ese olfato humano es necesario en todos los procesos. Yo soy fiel creyente que la inteligencia artificial va a ser un gran aliado de los profesionales, es necesario y va a dar más información a la mano de todas las personas. Es una herramienta que debemos explotar muy bien, pero también entender las dinámicas de que la inteligencia artificial te va a entregar a ti de acuerdo a lo que tú sabes, de acuerdo a lo que tú le estás pidiendo. Si tú no tienes el conocimiento técnico y no tienes la experiencia, la forma como tú te vas a comunicar, los prompts que tú le vas a dar a la inteligencia artificial, lo que te va a devolver es de acuerdo a lo que tú le estás hablando. Cuando tú hablas desde la experiencia y el tecnicismo, lo que vas a recibir de la inteligencia artificial va a ser mucho más valor. Y ahí es donde llegan las personas o los clientes con desconocimientos, por ejemplo, en temas de marketing, de marca, de derecho, de medicina, y le preguntan y le dan una información y se encuentran con una realidad totalmente distinta a cuando está sentado con un consultor o un experto en el tema. Entonces, sí es un gran aliado siempre y cuando tú tienes conocimiento técnico y tengas la experiencia para poder conversar con él, pero la recomendación a las personas es que utilícenlo como para que te den una guía, ¿sí? Unos lineamientos, pero que definitivamente no se confíen 100% de la inteligencia artificial cuando tú no tienes el conocimiento y la experiencia. Y pasa mucho en el tema de marcas y de logos. Una inteligencia artificial te puede crear un logo hoy en día,
te puedes crear una página web hoy en día, pero ¿dónde está esa promesa emocional de la que hablamos? ¿Dónde está la narrativa detrás? ¿Dónde está la conceptualización? ¿Sí? Y eso es clave porque lo siente, el ser humano lo siente. No sé si te ha pasado que entras a LinkedIn ahora o recibes un mensaje de cumpleaños y se ve pura inteligencia artificial como, hola, quería desearte un gran día. Y uno como que, cero que la persona que me está mandando habla así. Y eso se siente, y en el mundo de marcas se siente. Cuando tú ves un logo creado con inteligencia artificial, cuando ves una página web creada con inteligencia artificial o una campaña de redes sociales ya entrando en marketing con inteligencia artificial, a mi parecer, y de pronto desde mi punto de vista, tiende a verse fake. Y eso es la falta de humanización detrás, ese olfato humano y de experiencia que debe estar detrás, porque este tipo de formatos generan desconexión y rompe vínculos. Y la promesa y el propósito de las marcas es generar vínculos, todo lo contrario. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la inteligencia artificial en la aplicación de muchas labores u oficios y especialmente en las industrias creativas. Muchísimas gracias, Manuel, por todo lo que nos has contado. Nos gustaría también, antes en un momento has hablado, para cerrar ya, has hablado de estrategia con alma. Y sí que quería saber un poco cuál es tu filosofía a la hora de trabajar, porque llevas muchos años, y pues lo que comentábamos al principio, ¿no? Liderando proyectos en Estados Unidos y en Latinoamérica. Cada uno tiene su manera de trabajar y a mí en particular me ha costado mucho encontrar muchas veces profesionales o equipos que me puedan complementar en aquello que yo no sé. Entonces, quería que desarrollaras un poco esa parte simplemente por conocerla. Bueno, claro que sí. Yo creo que, mira, crear una buena marca abre puertas, genera conexiones, genera confianza. Y yo vengo de una familia en donde las historias son escuchadas con atención y valoradas con el corazón. Y esta filosofía y este conocimiento y estas virtudes son las que yo pongo al servicio de las marcas. Eso busco traducirla, busco ponerla a que se construya y se materialicen sueños reales, marcas humanas, marcas con historia, marcas con estrategia, marcas con alma, marcas con sentido. Y creo que todos los seres humanos tenemos un propósito en esta vida. Y mi propósito es ser ese, agarrarle la mano a los empresarios, a los emprendedores y decirle, por lo menos desde el punto de vista de marca, vas a estar acompañado y yo te voy a guiar y te voy a llevar donde debes estar. Y ese es el mensaje que quiero dejar. Cuando cualquiera de las personas que nos están escuchando, cuando hacemos nuestras labores con amor, eso se siente y vuelve otra vez lo que más nos diferencia de la inteligencia artificial, lo humano. Y eso se siente. Entonces ese es como mi mensaje y mi filosofía. Totalmente cierto. Pues muchísimas gracias, Manuel. Me ha encantado tenerte aquí con nosotros hoy. Espero que hayas disfrutado también contándonos un poquito, pero te agradezco tu tiempo y todo el valor y los tips que nos has dado, que ha sido bastante. Así que nada, 1.000 millones de gracias. No, muchísimas gracias por la invitación y bueno, para mí nuevamente es un honor compartir mis ideas, mi amor por las marcas y que después de esta charla que tuvimos, algo le haya quedado, una semillita le haya quedado a todas las personas que nos han escuchado con respecto a este mundo creativo. Seguro que sí. De hecho, si tú estás de acuerdo, puedo dejar tus datos de contacto al final del podcast para que si hay alguien que quiere contactar contigo, pues lo haga también. Por supuesto, claro que sí, me pueden contactar, muchísimas gracias. También mis redes sociales están a disposición para que estemos todos conectados. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y a los que nos estáis escuchando, nos vemos en el próximo episodio de The American Game.